El día de mañana, a partir de las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo el partido de leyendas de América y Cruz Azul. Se va a llevar a cabo en el Estadio Azul. Dicen que este sí ya será uno de los últimos eventos que va a albergar este estadio ubicado en la colonia en Nochebuena antes de ser demolido. La realidad es que todavía no hay una fecha fija para tirar lo que fue la casa del Atlante y del Cruz Azul. Por lo pronto, mañana varios van a echar polilla. Hoy fue un entrenamiento previo. Cuauhtémoc Blanco acaparó todos los reflectores. El Estadio Azul abrirá de nuevo sus puertas para el encuentro de leyendas Cruz Azul contra América, para el adiós del estadio. Y este viernes previo al partido, los equipos compartieron la cancha para realizar un entrenamiento. Cuauhtémoc Blanco, Matías Buoso, Germán Villa y Isaac Terrazas serán algunos de los jugadores que formarán el equipo del América, mientras que César Chelito Delgado, Johan Rodríguez, Carlos Hermosillo, entre otros, serán los que formen parte del Cruz Azul. Muy bien, muy contento, muy feliz de poder estar acá con la gente, de poder compartir y obviamente contento por la despedida del estadio y de ser invitado. Que va a ser un partido, yo creo que muy bueno. Yo siempre le he dicho que estos partidos para mí no hay una cascarita, no hay que jugarlo con seriedad porque la gente paga un boleto. Será este sábado en punto de las 5 de la tarde cuando el último clásico joven integrado por grandes leyendas le den el adiós al Estadio Azul. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Maradona ya vuela a tierras mexicanas, llega el día de mañana a la Ciudad de México, no saldrá del aeropuerto, él mismo tomará un avión que lo llevará a Toluca y de ahí en avión privado a Culiacán, porque el próximo lunes por la tarde será presentado como nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa. Por lo pronto, estaba la duda qué iba a pasar con Diego y este cargo que apenas había aceptado, cosa de después del Mundial, aceptó ser presidente de un equipo bielorruso. Ya el nombre es lo de menos, se llama Dinamo Brest, nadie lo conoce. Dijo, voy a ser presidente del equipo, le dieron un contrato y todo, y de pronto lo anuncian como técnico de Dorados. ¿Qué va a pasar? Él aclara, díganme si esto no es un carnaval. Maradona dice que va a ser al mismo tiempo presidente del equipo bielorruso y técnico de Dorados en México. Vaya carnaval que hay en torno a este futbolista. Dicen que la culpa no es de, ¿cómo dicen? La culpa no es del indio, ¿no? ¿Cómo? Sino de quien lo hace su compadre. Así las cosas con Maradona. Arrancó el Mundial de Pentatlón en la Ciudad de México. El Estadio Jesús Martínez Palillo abrió este viernes sus puertas para recibir el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que se realizará del 7 al 13 de septiembre. En el primer día de actividades, el relevo femenil de Bielorrusia, integrado por Irina Prasiantsova y Anastasia Prokopenko, tuvo una gran actuación al ascender al podio de vencedores con un total de 1,381 puntos. La pareja mexicana compuesta por Oliver González y Mayrán Catherine fue octava con 1,276 puntos. Se hizo una mejora sustancial, ¿no?, de todo el planteamiento que tenemos aquí en el Estadio Palillo. Evidentemente, como sabes, es un estadio de atletismo que tiene un campo de fútbol. Lo transformamos propiamente en un estadio de pentatlón, que vale la pena decirlo, es la primera vez en la historia que ocurre algo así, es decir, que tengas las 5 pruebas en un solo lugar, en un estadio. Es la prueba piloto incluso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este sábado será turno de los hombres en la prueba de relevos y la entrada es gratuita. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianey Zárate, 21 Noticias. Ayer lo sabemos, arrancó la NFL con triunfo del actual campeón, las Águilas de Filadelfia. ¿Cuáles son los partidos que componen precisamente, o el resto de los partidos que componen esta semana 1? Los estamos viendo en pantalla prácticamente todos el próximo domingo, desde el mediodía, en la tarde. Y los únicos cerrarán la semana 1 el lunes, 2 encuentros. A las 6:10, los Leones de Detroit frente a los Jets de Nueva York y los Raiders frente a los Rams a las 9:20 el próximo lunes. El resto serán todos el domingo 9 de septiembre. Ya que estuvieron hablando en las redes sociales precisamente de estos zapatos que le hizo esta empresa de la palomita a Harry Kane, el delantero inglés, a propósito de la bota de oro que ganó en el Mundial de Rusia 2018, que lo acreditó como el goleador del torneo, pues le dieron estos botines dorados que ya estrenó el inglés en su partido amistoso frente a España. Es mi información deportiva, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.